Sí, esa es la realidad de nuestras, de nuestras obras civiles, ¿no? No solamente la burocracia, la parte política que lamentablemente influye, sino también los lobbies de construcción. Seguramente alguno de ustedes va a formar parte de esos lobbies en algunos años. Mientras no vivan ahí, no importa. Sí, entonces regresando al otro fenómeno, ya hemos entendido que la estructura importante, en el sitio vamos de la primera, ¿no? Las fuentes sísmicas. Este es el panorama sísmico mundial. Los terremotos ocurren abajo algunos kilómetros de la superficie de nuestros pies. Entonces, los terremotos, sí, vamos un poco más adelante. Imagínense eso, ¿no? Estas son dos placas tectónicas, esta es la corteza, perdón, esta es la placa tectónica o la placa de Nazca, y esta es la placa sudamericana, que es una placa continental. Ustedes han escuchado seguramente la deriva continental, los dinosaurios, todo eso. Entonces, estas dos placas tectónicas interactúan una sobre otra. En este caso se subducen, hay una subducción. Entonces, la interacción de estas dos placas, hay un rozamiento, pero hay un rozamiento pues leve, que seguramente una vez a cada 2 meses, que podría producir un sismo de 3.1, una vez al año, que produce un sismo más grande, que es de 4.8, o un sismo de cada 300, 500 años, que podría producir un sismo de 7.5, o un sismo de 800 años, que podría producir un sismo de 9. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces, la fuente sismogénica que más nos afecta a los que estamos en el Perú, especialmente en la costa y en la sierra, es estos focos superficiales, al cual vamos a llamar subducción de interfase. ¿Ya? Subducción de interfase. Bueno. Subducción de interfase. Y la que está, por ejemplo, como esta placa va más abajo de la otra placa, lo que está alejado del borde se llama subducción del intraplaca. Intraplaca. ¿Sí? Y existen otros que vamos a ver con más detalle después. Vamos a regresar a esta parte. Sí, ese es el panorama sísmico mundial. Entonces ustedes van a ver acá en la derecha, dice profundidad, ¿no? Entonces, la parte naranja, ¿cuánto es de profundidad? ¿Qué dice? ¿Hasta dónde? ¿Ven esta parte? ¿Ven esta parte? ¿De acá? Uy, perdón, 33 kilómetros, ¿no? Entonces, si ustedes ven estos puntos naranjas, ¿sobre dónde están? Están sobre los límites de las placas tectónicas. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de subducción ocurre entre los límites de la placa tectónica. Nosotros estamos aquí. Acá, ¿no? Me desconciertan con su conversación, señoritas. Primer strike, ¿no? Ya. Entonces, lo que vemos, esos son los que nos limitan este borde, pero también existen más profundos que son los de intraplaca, ¿no? Y por supuesto hay muy profundos, ¿no? La zona de ruptura es muy profunda, digamos 800 kilómetros. Entonces, imagínense que esta es la superficie, ¿ya? Esta es la superficie y acá se hace la ruptura. Entonces, cuando se rompe la roca, lo que va a ocurrir es que se liberan dos ondas, ¿no? Acá se liberan dos ondas que son las ondas de cuerpo. La onda primaria y la onda secundaria. Esas dos ondas salen al mismo tiempo.
Esas ondas tienen características diferentes. Entonces la onda primaria sale y como tiene mayor velocidad llega primero. Y luego sale la onda secundaria, que es la que lleva la energía destructiva, ¿no? Esa es la que es transversal, se mueve como una culebra, imagínate. Así se mueve esa onda, ¿no? Por eso se demora más, pero llega con más energía a la superficie. Entonces, como en este punto es la zona de ruptura, ahí se libera toda la energía. En nuestro país, la tasa donde se acumula esa energía, ese deslizamiento, digamos, ¿no? Entre la zona de contacto es de 6 centímetros por año. En 100 años, ¿cuánto tenemos? 6 metros, ¿no? Es un montón. Imagínate, rocas inmensas, 6 metros. Toda esa energía se libera en 80, 100, 120 segundos. Entonces, toda esa onda va a llevar la energía. Entonces, mientras más profundo, va a haber mayor distancia en recorrer, ¿no? De las ondas. Entonces, se va a liberar, se va a disipar en el camino. Si los focos son más superficiales, esa energía llega, ¿sí? Sin quedarse en el camino. Entonces, los focos superficiales son aquellos que causan mayor poder destructivo en el mundo. Por ejemplo, se dice que en la selva no es muy sísmico, o en Brasil no es muy sísmico. Si vemos, no es que no haya sismos, sí hay sismos. En todo el mundo hay sismos. Lo que pasa que esos sismos, como ven, están a 300 kilómetros, 400 kilómetros. Entonces las ondas demoran en llegar y disipan más energía, pero sí existen sismos. Pueden ocurrir sismos de magnitud 8. La diferencia a la costa es que estos están a una profundidad de 500 kilómetros. ¿No? En nuestra costa están a 33, 30 kilómetros aproximadamente. Entonces, si tengo un sismo de magnitud 8 acá en la costa y un sismo de magnitud 8 acá en Brasil, ¿cuál va a tener mayor nivel de sacudimiento? La costa, porque tiene menos distancia. Y ahí viene el siguiente término: intensidad. La magnitud es el parámetro por el cual cuantificamos la energía disipada, ¿sí? Y la intensidad es la percepción de la vibración. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir una magnitud 8K y una magnitud 8K, la intensidad va a ser diferente. Entonces, para poder medir el nivel de daño en las estructuras, ¿qué nos interesa? ¿La magnitud o la intensidad? La intensidad, ¿cierto? Entonces, uno no va a ir diciendo, mi casa va a resistir una magnitud de 9. Por supuesto, podría resistir una magnitud de 9 si el sismo ocurre en Arequipa. Pero si ocurre en el Callao, no va a pasar eso. Entonces es importante que tengan las cosas. Entonces la magnitud es el parámetro que mide la energía disipada, y la intensidad es el parámetro que mide la percepción del sacudimiento o daño. Entonces la definición es: los sismos son las vibraciones o sacudimientos de la corteza debido a la liberación súbita de energía. Esa es la definición más sencilla. ¿Cuáles son las principales fuentes? Hablamos de subducción, de interfase e intraplaca, que son los tectónicos, los más frecuentes y mayor tamaño o magnitud, pero también pues existen los de origen volcánico, ¿sí? Deslizamientos, colapsos, explosiones y otros inducidos. Sin embargo, los que más nos afectan a nosotros como país son tectónicos, volcánicos, y hay algo que no está acá mencionado, que son las fallas geológicas. A diferencia de los terremotos de subducción, que por ejemplo podrían ser un sismo con una profundidad de 30 kilómetros y magnitud 8, las fallas geológicas podrían ser de magnitud 6, pero a una profundidad de 8 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, el daño es importante en poca extensión. Usualmente, la estadística nos dice que estas fallas geológicas que se han activado en nuestro país tienen un radio de afectación de 25 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si tú identificas una falla geológica, pues 25 kilómetros a la redonda están expuestos. Ahora,
si no se hace un estudio de peligro, nosotros tenemos un mapa de sismicidad en la norma, como ven ahí, pero es una región macro, ¿no? Es como si medimos cada 100 kilómetros la sismicidad y luego sacamos un promedio. En cambio, la falla geológica está muy localizada. Entonces se puede saltear la medición. Es por eso que hay fallas geológicas que se activan y nos valoran bastantes obras. Vamos a ver, por ejemplo, una falla geológica en Perú. Ancash me parece que es la última. Las imágenes. Sí, ahí está. Imagínate, estás pasando todo el verano trabajando en tu carretera, lo ves la falla geológica y pasa esto. El pueblo se quedó incomunicado. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio de peligro sísmico, ¿no? Entonces, no, pero el ingeniero usó solo el mapa de la norma sísmica, ¿no? Entonces, en la misma norma se dice que ese mapa es referencial. Si tienen estudios más localizados, hay que hacer estudios de peligro sísmico, ¿ya? Es importante. Obviamente estos son los que más afectan porque cubren mayor extensión, pero las fallas geológicas también son igual de catastróficos o devastadores, pero en poca extensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque son menos profundos, menos profundos. ¿Alguno de ustedes es de Ancash? ¿No? Ya. Ya que estamos tocando el tema, dentro del expediente no solamente tiene que haber estudio de peligro sísmico, sino tiene que haber estudio de peligro geológico, estudio de peligro hidrogeológico. ¿Por qué es importante el estudio de peligro hidrogeológico? Porque nosotros podemos tener montañas, ¿no? Y bueno, esto de estabilidad de luz, no pasa nada, entonces voy a construir mi hospital acá abajo. Pero hay un flujo, ¿no?, que está escurriendo, un agua subterránea que está pasando. Si eso no se identifica, entonces la cimentación no va a servir. Y eso es precisamente lo que está pasando en los últimos años en nuestro país. Lamentablemente se escogen los suelos menos favorables porque es más barato. Entonces hay un hospital, bueno, entre varios, que se ha paralizado, ¿no? Este hospital. Un hospital muy bonito, se ha hecho con sistema de aislamiento, lo último en tecnología. Sin embargo, no hicieron estudio de peligro hidrogeológico. O lo que hicieron, contrataron un ingeniero civil, que era arquitecto probablemente, geólogo. No era especialista, pero sí no. ¿Ya? Entonces, pasó eso. Y ahí está paralizado, imagínense. El estructural no tuvo la culpa, el constructor no tuvo la culpa, el arquitecto no tuvo la culpa. ¿Pero quién tuvo la culpa? El gestor del proyecto. Porque tenía que haber pensado en que, oye, estoy en la sierra, hay fenómeno de rectación, porque por ejemplo, riego estas chacritas, que esa agua fluye por algún lado, o si no hay una fuente natural de escorrentía, no hizo. Y ahí está la obra. Y eso está pasando en un montón de casos. Y solucionar eso es bastante caro. Sí, entonces regresando, ya hemos identificado la magnitud y la intensidad. Ahora vamos a preguntar magnitud e intensidad. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Muy bien. ¿Cuáles son las principales fuentes volcánicas? A ver, señorita. No, principales fuentes sismogénicas. Sismogénica que da génesis o inicio al sismo. Cuando te vas a la Costa Verde, ¿qué tienes ahí cerquita de ti? ¿Alguien? Las placas. ¿Piratas? Las placas. Las placas. La interacción de las placas. ¿Cómo se llama ese fenómeno?
Subducción de La interfase. interfaz. Cuando se van allá a la región San Martín o a Cajamarca, sienten sismos, ya no es de interfase, ¿de qué es? Intraplaca, ¿no? Si se van a Huari, por ejemplo, se ha roto todo eso, es una carretera geológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una falla geológica que es poco estudiada, y eso nos va a afectar a nosotros. Falla geológica. Sí. Sí, entonces en esta región, o sea, a veces, bueno, obviamente estos son los sismos de mayor extensión, ¿no? De mayor afectación. Pero hay un segundo componente, no solamente el peligro, sino también es saber la exposición. Entonces, acá hay una falla geológica de Huaytapallana, 5 kilómetros de profundidad como ven acá. Pero ¿cuál es el tema si falla esto? Que nos quedamos sin línea de suministro de agua. Entonces Lima se va a quedar por varios meses sin agua, se activa esta falla y no se hace algo antes. Imagínate, quedas sin agua, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Ya ni siquiera vas al parque para que tengas tu baldecito. No va a haber. Y el agua que llega ya saben cómo va a llegar, ¿no? Y la gente va a seguir teniendo necesidades. Y si no hay agua salubre o potable, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos. ¿No? ¿Y cómo evacuamos eso si no hay agua? Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Cuando no hay agua potable vienen las diarreas, que son prolongadas, viene deshidratación y tenemos que limpiar eso. Y si no tenemos agua, ¿cómo hacerlo? Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que analizar la afectación. Bueno, si no pasara por acá esta línea, quizás no hay exposición, ¿no? Es un problema menos, ¿no? Pero ya viene la segunda componente, peligro y exposición. ¿Ya? La tercera componente es, bueno, ¿qué pasa si este canal o esta línea vital, esta línea de agua, la diseñamos de tal forma que cuando se active esta falla, no pase nada? ¿Sí? Nosotros la diseñamos. Entonces, cuando diseñamos, así, inherentemente vamos a insertar una vulnerabilidad. Ustedes van a construir una casa, es vulnerable. No es obviamente que sea altamente vulnerable, pero tiene una vulnerabilidad. Entonces, actualmente esta línea, por donde baja el agua, o bueno, viene el agua hacia Lima, tiene una vulnerabilidad importante. Entonces, la tercera componente es vulnerabilidad. Si queremos evitar esa pérdida de agua, se llama riesgo, no podemos cambiar el peligro, no podemos cambiar la exposición porque está ahí. ¿Qué tenemos que cambiar? La vulnerabilidad. ¿Y cómo cambiamos la vulnerabilidad? Diseñando mejor, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, si ustedes tienen una casa que se está por caer, ¿qué hacen? La demuelen. La refuerzo. La refuerzan. Pero ahí viene, también se puede demoler. Pero ¿qué pasa si la casa que quiere reforzar cuesta el 80% de una nueva? Lo botas, ¿no? Lo boto. Eso se llama riesgo no mitigable. Cuando es inviable la reposición, perdón, el reforzamiento, y hay que reponer. Entonces es importante no solo saber que existe un peligro, hay que también incorporar la exposición. Es por eso que en estudios o obras que se hagan en el interior del país, que lamentablemente son las menos estudiadas, tenemos que hacer estudios más focalizados. Bueno, eso se lo va a pasar rápido. Ustedes seguramente han aprendido Pangea o lo han visto en sus dibujitos de dinosaurios, ¿no? Claro. Entonces, estos continentes van derivando, van cambiando su posición porque existe dentro unas líneas de convección, es decir,
el magma, el material piroclástico tiene unos flujos que dependen del electromagnetismo de la Tierra. Eso hace que esto vaya cambiando su posición. Por supuesto, no en años, sino en ventanas de tiempo más grandes, que son unas, digamos, escalas geológicas, ¿no? Antes estábamos acá, luego acá, ahora estamos acá, y probablemente en los próximos 50 millones de años estemos así. ¿Sí? Si hacemos un corte al interior de la Tierra, esto es lo más probable que encontremos. Obviamente no hemos llegado a estas profundidades, pero sí a través de los sensores podemos captar, ¿no?, el tipo de material que hay abajo. Entonces acá tenemos los continentes o las placas tectónicas, y tenemos estas líneas de convección. Y debido a esta línea de convección, por ejemplo, esta parte del continente va viajando hacia la izquierda desde su posición y la otra hacia la derecha, y acá ocurre el fenómeno de subducción. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces tenemos el sismo o fenómeno de subducción de interfase y el de intraplaca. Entonces la sismicidad, por ejemplo, en el norte del Perú, en la parte de la selva, es muy diferente a la del sur del Perú. Porque esto es en la parte norte, ¿sí? Acá está la placa. Si esta es la placa sudamericana, ¿qué placa es? De Nazca. De Nazca, ¿no? Entonces, muy bien. Esa placa de Nazca interactúa más allá de la cordillera por la parte de la selva a unos 100 kilómetros. Y si vamos hacia el sur, ¿sí?, por el altiplano, miren, la placa de Nazca va más abajo. Ya no está a 100 kilómetros, sino está a 400, 600 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si ocurre un sismo de magnitud 8 acá o un sismo de magnitud 8 acá, ¿cuál afecta más? ¿El norte o el sur? Entonces, ¿cuál tiene mayor sismicidad? El norte, ¿no? Entonces, gracias a los sensores que tenemos ahora podemos saber eso. Un voluntario para una tarea. Puntos. Les va a convenir tarea de lo que sea, ¿no? Y ahí están ya los dos. ¿Cómo cambia el mapa de sismicidad en el Perú a lo largo de los años? Los que llevan análisis conmigo o Sismos 1 saben que necesito necesitar las tareas en algún momento. ¿Cómo cambia el mapa de sismicidad nacional a lo largo de los años? ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, que es el sábado, por favor. Entonces, para adelantarles, los primeros mapas de sismicidad eran, como dicen, al feeling. Un grupo de sabios, de ingenieros mayores. Bueno, yo he sentido en mis épocas mozas más terremotos en Arequipa y nada más. Entonces, más sismos en Arequipa, entonces la zona más sísmica que sea alrededor del Misti. Y así se hizo el primer mapa de sismicidad. Y como no había evidencia en el norte, en la selva, hasta que ocurrió un sismo en Lamas y en Moyobamba, en la región de San Martín. Entonces su compañero nos va a mostrar esa evolución a lo largo del tiempo. ¿En el Perú más o menos? En el Perú, por supuesto, tiene que estar en el Perú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingenieros de hace años, a pesar de que eran conservadores, desconocían las cosas y ellos hacían lo mejor que podían, pero no había evidencias. Entonces, si no hay evidencias, ¿qué hacemos? Hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, lo más probable es que no haya evidencia de algunas cosas que se van a develar en los próximos años. Entonces tenemos que tratar de adelantarnos a eso. ¿Sí? Entonces hay otro fenómeno que es importante. Vamos ahora a atender más lo que se llama el fenómeno de subducción. Si hacemos el corte, tenemos esta es la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana continental. Vamos a poner el mapa. Está así y esto está así. ¿Sí? Entonces, si analizamos estas líneas, lo que va a ocurrir es un deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento.
les dije 6 centímetros por año. ¿Sí? 6 centímetros por año. Entonces, en algún momento, digamos, va acumulándose 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y en algún momento, todo eso de formación 100 años, 6 metros, se va a liberar. Eso se llama rebote elástico. ¿Ya? Rebote elástico. Entonces, vamos a ver un video del rebote elástico. No tenemos en el Perú, es en Japón. Solamente imagínense que hay un espejo y lo trasladan para nuestro continente. Sí, y ahí está. Van por nuestros pies. Ahí sería la de Nazca, esta es la continental, y ese es el ciclo, el rebote elástico. Y ahí salen las ondas P, las ondas S, que causan el daño. Y las S son las que son más devastadoras. Nuevamente. Como ven, les contaba que esto es de Japón, ¿no? Debemos hacer un espejo y sería para el Perú, de manera muy similar. Esto sería la placa de Nazca, esto sería nuestra placa continental. Ese deslizamiento relativo entre los dos, 6 centímetros por año. Entonces, obviamente está a una velocidad muy rápida. Ahí está, hasta que en un momento ya no pudo más y se libera todo eso. Y ahí está. La falla geológica ya hemos visto. Tenemos fallas geológicas, por ejemplo, en San Andrés, en Japón, en Perú, en Turquía también. Esta es la falla de San Andrés, como ven allí, una falla importante, lo que ocasiona terremotos en California y alrededores. Esta es la falla de Anatolia. Vamos a ver este ejemplo en Turquía. Entonces, no es que cuando ocurre una falla, la falla se activa a toda su magnitud, ¿no? La falla se va a activar de acuerdo a la energía que libere en su momento. Entonces, cuando hay una mayor ruptura, hay mayor energía que se liberó. En una ruptura, obviamente un terremoto es menor. Por ejemplo, en 1951 se rompió esta zona. Y en 1943 se rompió esa zona. ¿Cuál fue el sismo más devastador? Sin leer la historia. ¿El de 1951 o el de 1943? Sí, bueno. ¿Cuál fue más devastador? ¿El sismo de 1951 o el de 1943? 43. 1943, porque se rompió mucho más kilómetros que el de 1951. Entonces, toda esa gente falleció. ¿Sí? Y no sabemos cuándo se va a activar, pero sabemos que va a ocurrir y podemos presumir cuántas zonas, de acuerdo a las condiciones geológicas, se va a liberar. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Lo más triste en esos casos es que esa falla está a pocos kilómetros. Cuando ustedes o cuando ocurre un sismo, ¿quién siente primero? Los perros. Las mascotas, ¿no? Mascotas. Las mascotas, ¿no? Y los ingenieros civiles al último todavía, ya cuando se caen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero, había el video, vienen las ondas P. Esas ondas P ya, las dos ondas salen al mismo tiempo, pero con las características que tienen, la P llega más rápido porque tiene mayor velocidad y la S llega después. La P solamente es lo que causa ruido. Se parece mucho a la onda del sonido. Causa ruido. ¿Sí? Más o menos, ¿no? O sea, cuando tú tienes un sismo, primero comienza así, ¿no? Que ni siquiera lo puedes sentir, pero sí lo sienten tus mascotas. Y luego un espacio y luego viene todo esto. Ya hice mi pausa activa. Ya. Esa es la onda S que está arribando.
Entonces, la que causa más daño es la onda S, y en la misma animación lo estamos viendo, ¿no? La onda P no pasó nada, pero las mascotitas sintieron, ¿ya? Entonces, en la animación, ¿cuántos segundos hay entre la onda P que llega y la onda S que llega? Según. 5 segundos. 5, 8, 10, ya. Ese tiempo, imagínate que tu mascota te dice, ya viene un terremoto, ¿no? ¿Qué harías? Corro. ¿Corres? A la columna. ¿Y tu columna no es columna? Porque eso pasa, ustedes vayan a las oficinas y toquen lo que dice zona segura, es un ducto. Pasen por acá, zona segura, al salir de luz, ¿sí? A ver. Entonces, esta ventana de tiempo te permite avisar. Entonces, la velocidad por definición es desplazamiento Entre tiempo. ¿no? Si tenemos una misma velocidad, tenemos mayor distancia, el tiempo va a ser mayor. Entonces, mientras más profundo sea el foco, esa ventana de tiempo entre arriba de la onda S y onda P va a ser mayor. ¿Cierto? Listo. Y para nuestro país tenemos 33 kilómetros, 35, pero cuando tenemos una falla geológica, como la que está ahí, tenemos 5, 8 segundos. Entonces, compara, ¿no? Si tú tuvieses 18 segundos en ser alertado que viene un terremoto grande, o 5 segundos, cuando venga 5 segundos el terremoto, ¿prefieres saber o no saber? Y cuando viene 15 segundos, ¿cierto? Entonces, esa decisión tomaron los políticos en Turquía. Mejor no avisemos a la gente. En otros lugares donde las condiciones permiten, sí hay los sistemas que se llaman sistemas de alerta temprana. ¿Ya? Los sistemas de alerta temprana. Esto lo vamos a ver más adelante. Me interesa mucho que miren este mapa. Este es un mapa de los terremotos que ocurrieron alrededor de la zona norte de Turquía. Creo que ni siquiera es necesario que... Eso. Es un terremoto importante que ocurrió en el 2023. Pero lo que vamos a hacer, hagamos un ejercicio. Imagínate que tú vives acá, en el 2022. Te están enseñando ingeniería civil y diseño sismorresistente. O eres un alcalde que tiene que tomar decisiones. O un revisor de expedientes. No ocurrió eso, sí. Entonces, ¿qué dice? Tu vecino, ¿cuándo ocurrió el terremoto? 1100. 1100, ¿no? 1114. ¿Tu otro vecino? ¿Tu 1822. vecino de más allá? 1513. 1893. Y no sé. Sí. Entonces, ¿qué piensa las familias? ¿Qué piensan los ingenieros? ¿Qué piensan los alcaldes? Los ministros. ¿Va a ocurrir un terremoto acá? ¿No es cierto? Y pasó el 2023. Y murió bastante personas. Tuve la oportunidad de ir a ese evento y realmente eran demasiado informales. Demasiado informales. Si ustedes ven columnas de 25 por 25 en un edificio de 6 pisos, ¿le dan confianza? ¿No? ¿No es cierto? ¿No? Si ves una viga de 25 por 40, una luz de 6 metros, Hola. ¿no? Entonces, obviamente puede resistirte las cargas de gravedad del servicio, pero los terremotos no. Y a saber los cielos que están dentro. Y una serie de efectos se construyó sobre rellenos sanitarios, bastante cosas mal hechas, ¿no? Y eso es por la falta de conciencia, no solo de las personas no relacionadas con la ingeniería, sino los ingenieros y las autoridades. Entonces es importante tomar conciencia. Y esto pasó, esta es una realidad, nadie está mintiendo, no cayó una bomba ahí. Y ya les hablé de lo que nos está pasando. Y hicimos por acá, ¿no? Este terremoto. Entonces, si no seguramente no va a pasar en 10 años, o seguramente en la noche cuando lleguen a sus casas, en la madrugada.
No saben, pero va a pasar, de eso estamos completamente seguros. Ahora, que no te toque a ti, pero imagínate, cuando estés viejito y no hayas hecho las cosas bien, te va a preocupar tus hijos, tu descendencia. Si se preocupan por su mascotita que los han dejado ahí en sus casas, imagínate. Entonces es importante. Entonces cuando diseñemos, construyamos las cosas, hagamos como si fuera para nosotros. ¿Sí? Como si fuera para nosotros. Conciencia. Y ustedes como futuros ingenieros tienen la gran responsabilidad de compartir esta información. Porque no es una propaganda política, es ciencia, es algo real. ¿Ya? Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso y hacer, pues, como dicen,